Buenas tardes para todos los que se suman. Gracias por acompañarnos en este tiempo de Perashat Shavua. Hoy, en este día jueves, que ya mira al Shabbat Kodesh, primer Shabbat que vamos a vivir del mes de Mar Heshvan. Kodesh Tov, por supuesto, ante todo y por sobre todo, que tengamos un buen mes con las mejores noticias y por sobre todas las cosas con, muchas gracias, con las mejores noticias y por sobre todas las cosas con que, bueno, este mundo encuentre su tiempo de pacificación. Este mes de Mar Heshvan tiene una estructura muy interesante, ante todo y por sobre todo porque en este mes el pueblo de Israel, dentro de pocos días, el 7 de Mar Heshvan, hoy estamos terminando el primer día de Mar Heshvan, comenzó el 2, en 5 días más comenzará una tarea muy singular del pueblo de Israel, que es el pedir por las lluvias, solicitar al Todopoderoso por las lluvias. Y uno a veces se pregunta si en estos tiempos donde todo el conocimiento en principio es tan amplio y tan desarrollado y la ciencia ha estudiado los fenómenos físicos de cómo se produce la lluvia y cómo no se produce la lluvia, ¿qué hace un pueblo en pleno 5782, en pleno siglo XXI, elevando sus plegarias al Todopoderoso con Barej Alenu, Eta Shana Azot, que Kadosh Baruj Hu nos bendiga este año, de tentarlo matar libraja al Pene Adamá, dándole rocío y lluvia sobre la faz de la tierra. No hay ninguna duda que el criterio de vivir como Yehudí es, ante todo y por sobre todo, abrazarse simplemente con la emuná que es la fe, que representa algo sumamente íntimo y que es aquello que pudimos percibir de nuestros mayores, de nuestros padres y abuelos, en caso de haberlos tenido en vida a los abuelos, me refiero, o que hoy en día nosotros, los papás, que somos también abuelos, nos damos cuenta de cuán relevante puede resultar para nosotros el hecho de poder tener cierta ingenuidad con respecto a la enseñanza de la Torá. Rabbi Yosef Dov Halevi Soloveitchik sostenía que nosotros no deberíamos ser Anshei Torah, hombres, mujeres de Torah, sino Yalde Torah, niños de la Torah. La única forma de poder percibir la realidad que nos circunda es, ante todo y por sobre todo, tratar de ver en la imagen de ese niño que vive en nosotros aquellos aspectos donde no son fábulas, no son anécdotas, no son cuentitos, sino que se viven como una realidad. Una de las especificidades de la psicología moderna se llama la psicología transaccional, que ve en el ser humano al niño, al joven y al adulto, o al anciano, al adulto y al anciano. Y yo creo que si puedo proyectar esa figura, esa comprensión del ser humano que tengo delante mío, entonces seguramente me ayudaría mucho a comprender que en cada uno de nosotros habita ese pequeño niño, ese adulto y por supuesto ese anciano. Y en última instancia, son 3 generaciones, son 3 etapas que vivimos intensamente nosotros mismos y de una u otra manera nos regala la posibilidad de acercarnos a nuestra tradición, a nuestra transmisión, a nuestra sagrada Torá, a los sagrados textos, con una perspectiva diferente. Y entonces, Rab Soloveitchik sostenía, que lo básico en el ser humano es, ante todo, ser Yalde Torah, niños de la Torah. Y la verdad es que entiendo que el pedido del Rab Soloveitchik está reflejado en
¿cómo se llaman los estudiosos y los estudiantes de una yeshiva o de un lugar donde se enseña Torah? Ellos se llaman Tinokot Shel Beit Rabban. Quiere decir, Tinokot. Tinok es un bebé, es aquel que está amamantándose de su mamá. Ese es el Tinok, Tinokot Shel Beit Rabban, porque están tomando todo como nuevo, como un alimento único que representa su capacidad vital y que representa su alimentación esencial. Es así como podemos acercarnos en este mes de Marjeshvan a nuestra Sagrada Torah. Tizal Katal Imbrati, dice Moshe Rabbenu, decía en Shirat Azinu, Ya'arov Kamatar Litki, habrá de caer con intensidad, Kamatar, como las lluvias, mi enseñanza, Tizal Katal Imbrati, fluirá cual rocío, mi palabra. Y Rivim Aleyeser, etc. Ya después el Shirat Azinu tiene toda su metáfora, pero por sobre todas las cosas nos está brindando Moshe Rabbenu una equiparación de la Sagrada Torah con la lluvia. Y por lo tanto, Ein Maim es la Torah. Hoy estamos aquí tratando de introducirnos, incursionar en todo lo que es el ámbito sagrado de la Torah y de Perashat Shavua. No podemos sino de equiparar lo que dijeron nuestros sabios con respecto a la Sagrada Torah, que en Mayim es la Torah. Las aguas no son sino la mismísima Torah. Y por eso es que la Sagrada Torah es a ese fluido celestial uno de los regalos que Kadosh Baruj Hu nos ha hecho partícipes. El 7 de Marjeshvan es el tiempo en el cual todo Am Israel comienza a pedir por las lluvias, por lo menos aquí en la tierra de Israel. En las diásporas, el pedido por las lluvias empieza el 4 o 5 de diciembre, y eso es hacia el final de la Tekufá de Tishrei, de la estación otoñal, cuando va a empezar el invierno. Allí entonces es precisamente el comienzo del verano. En muchas otras latitudes representa el pedido de las lluvias para Israel. Y nosotros, por supuesto, estamos esperanzados con que este año verdaderamente sea de Gisheme Berja, quiere decir de muchas lluvias y de mucha bendición. Y que esas lluvias, esas gotitas que dijeron los Jajamim, ninguna gota cae en vano. Cada gota de lluvia tiene asignado qué césped, qué flor, qué árbol, qué rama y qué hoja habrá de abrevar. Una lectura, por cierto, más que elocuente, hermosísima, en donde se nos muestra, obviamente, que todo tiene un propósito en este. Así como nos mostró eventualmente el final de la Haftará del libro de Bereshit, el Shabbat pasado, למען תדעו ותאמינו לי ותבינו כי אני הוא לפניי לא נוצר él, ואחריי לא יהיה. Así decía, perdón, el profeta Yeshayahu en su capítulo 43. Quiere decir, a fin de que conozcáis, que sepáis, Betaaminu, no solamente una lectura intelectual, decía el profeta Yeshayahu el último Shabbat, tenemos que tener acerca de la existencia de Dios, sino también una creencia total, una fe total, Betavinu, para luego poder comprender que ani hu lefanai lo notzar el beajarai lo ie, que yo soy. Antes de mí no fue creado nada, ni siquiera un Dios, bajará lo y después de mí tampoco lo habrá. Y eso es la emuná básica. En ese trayecto es que hoy ingresamos ya en el segundo en la segunda de las lecturas de nuestra Sagrada Torah. Perashat Noach, como a lo largo de esta semana en los 5 minutos de Torah, hemos explicado ese aspecto multicolor de lo que representa Noach en su tiempo.
El Meshech Chochmah, el rabino Meir Simcha HaKohen, esa es la sigla de Meshech, y su libro se llama Meshech Chochmah, Perushim sobre la Torah, dice que Noah, Tzadik Tamim Bedorotav, habla de que la Sagrada Torah refiere a Noah como un hombre justo, Tzadik y Tamim, e íntegro en sus generaciones. No Bedoró, en su generación, sino en sus generaciones. Por lo tanto, el Meshech Chochmah pone un acento muy interesante que dice, Ine Shene Dorot Ayu. Esto es para que tú puedas entender que la Sagrada Torá nos está manifestando que tenemos aquí delante de nosotros dos generaciones. Una generación antes del Mabul, antes del diluvio, de esa hecatombe mundial, Bedor Ejad Sheleachar Mabul, y una generación que estuvo después del diluvio. O sea, una generación prediluviana y una generación postdiluviana. Y dice nuestro autor, amplio conocedor, por supuesto, de las fuentes judaicas, en la Gemara se refiere a Abodá Zará, el tratado talmúdico, que trata sobre idolatría. Al principio del tratado de idolatría, dice Tamim Bedrahab Sadik Bema'asah. ¿Qué quiere decir la Gemara? Cuando dice la Sagrada Torá que Noah era Tzadik Tamim, no entiende que el Tzadik Tamim lo debemos interpretar como justo e íntegro, valorando a la persona globalmente. No. La Gemara dice, si hay dos adjetivos que califican a la persona, es porque hay dos acciones completamente diferentes, como tenemos que entenderlas. Y por lo tanto, dice la Gemara, Tamim Bidrahab, era íntegro en sus caminos. Sadik, justo, Bema'asav, quiere decir en sus acciones. Hay algo así que la Gemara está mostrando, nos está sugiriendo el Meshech Chochmah, que debemos tener una lectura un poco más clara de lo que dice la Torá. Existe la Temimut. Temimut significa una persona que es completa, que es íntegra. Una persona que ha demostrado no solamente valerse por sí misma, sino que también es una persona que tiene la sensibilidad de poder escuchar. Ese tamim es lo que Akadosh Baruj Hu le pide en última instancia, si le permiten ampliar un poquitito el panorama, al pueblo de Israel. Tamim pihiye imashem de lo queja. Íntegro, tamim. Íntegro habla de pluralidad en todo tu ser. Y por eso que la Gemara, entiendo ahora, está diciendo en sus caminos, que son plurales, los caminos del ser humano. Cada rumbo que nosotros tomamos tiene que tener integridad. Así, Abraham vino y Talej Lefanai Beyetamim, camínate delante de mí, le dijo Dios, y sé íntegro, como vamos a estudiar la semana que viene, con favor de Dios. Y luego aparece Jacob vino, nada más que el nieto de esa transición. ¿Quién era Jacob? Ish Tam, Yoshebo Alim. Quiere decir que era un hombre íntegro que habitaba en la tienda. Entonces, si entendemos lo que Gemara, Ishtam Bidrahab, quiere decir que no era un manipulador, no era un embaucador, no era un estafador, como a veces uno entiende el relato bíblico. No, él era de una integridad total en cada paso que daba. Y a su vez era Yoshebo Alim, quiere decir se dedicaba al comercio. Ganadero era Jacob. Dice entonces el Meshech Chochmah, citando la Gemara de Abodá Zará, insisto, al principio, en la hoja 6, creo que si no me equivoco, no lo he revisado, pero dice también Bidraham, íntegro en sus caminos, el Tzadik Bema'asad, y justo en sus acciones. Y entonces el Meshech Chochmah, para poder incrementar un poco más el sentido
explicativo, dice Uperesh Rashi. Y entonces Rashi, que es el comentarista bíblico, como todos saben, Tamim, explicó Rashi que Tamim es Anab Ushefal Ruach. Rashi agrega entonces que la condición de Tamim también es una condición de Anabá, quiere decir de humildad, de Shefal Ruach, de un aspecto fundamental en la vida que significa no la persona, como lo puedo llegar a escribir en varias oportunidades, no que la persona tenga una baja autoestima, no, lo hemos hablado en esta semana en los 5 minutos de Torah. Shefal Ruach está hablando de una persona de perfil muy bajo, pero no quiere decir que sea una persona de la cual nosotros tengamos eventualmente lástima, eventualmente digo, o que nos dé pena, eventualmente, no vergüenza, sino pena en el sentido de lástima, porque es una persona callada, que no habla, no la vemos irrumpir en ninguna charla social y pensamos que es una persona de un perfil muy bajo. Tampoco ese sería el ideal de la persona Anab. Anab es una persona que sí sabe hablar, sabe decir lo que quiere decir, sabe ponerse en su posición, como Moshe Rabbeinu. ¿Quién fue Moshe Rabbeinu? Anab Mikol Adam, Asher al Pene Adamá. Así lo definió la Torá, que era el hombre más humilde de todos aquellos que vivían sobre la faz de la tierra. Cuando llegó a tanta grandeza, ahí la grandeza pudo manifestarse la humildad. Entonces, la tarea nuestra como seres humanos, de Rashi parecería decir, es Noah. Noah no es un improvisado. Noah está siendo visto como toda la humanidad, por supuesto, pero en particular por el Todopoderoso, la providencia divina está ahora mirando su accionar, mirando sus caminos y sus acciones, y ve que más allá de ser un hombre diferente y de haber elevado por sobre toda su generación, que no era muy difícil elevarse, entiendo yo también, pero de todas maneras es una persona, Anab y Shefal Ruach. O sea que no se cree que porque Hashem le haya hablado y le haya ordenado y le haya posibilitado la supervivencia, no se siente alguien que supera o se siente superado por sobre los demás, que es tzadik. Muy interesante. Vimos que los caminos de Noah, de acuerdo a la Gemara, es la humildad. Es una persona de muy bajo perfil, una persona de tener posiciones seguras, pero también de no ensoberbecerse, no elevarse por sobre todo los demás. Pero dijimos que tzadik, decía la Gemara, era en sus acciones. Y entonces Rashi dice, tzadik, velo jamás, sin ningún tipo de jamás. Jamás significa violencia. La violencia física, la violencia espiritual, la violencia oral, todo tipo de violencia. Eso se llama jamás. Y ese fue el destino de todo ese universo. Batimale a Ares jamás mi penehem, que la tierra se llenó de jamás a causa de ellos. Estamos hablando de los hombres. ¿Y qué representaba el jamás? El jamás representaba la pérdida absoluta de los derechos humanos, si es que lo sabía, donde el ser humano era una cosa, tal como lo fue el Tercer Reich, el nazismo y el marxismo, y en tantas otras realidades de un mundo que, como no es contemporáneo, no lo podemos recordar con tanta avidez. Sadik velo jamás. Y dice el Meshech Chochmah, Beile Bador Shelifnei Mabul, Ayama Alato Shaya velo jamás. Entonces, Sadik allá, Tamim Bedorotav, en su generación Nes, quiere decir que en la generación prediluviana, la virtud de Noah es que él no formaba parte de ese cuadro de jamás, de esa violencia. Curioso, ¿no? Que ustedes estarán pensando,
¿Qué asociación hay entre Hamás de entonces, de la época prediluviana, a la época postdiluviana que tenemos el Hamás aquí habitando tan cerca de nuestras moradas en Israel? Bueno, la violencia es parte de la palabra Hamás, pero el Hamás del mundo representaba un Hamás con más violencia, no solamente la física, sino la violencia moral, la violencia intelectual. Ustedes se preguntan cómo puede haber. Bueno, analicemos muchos de los gobiernos dictatoriales que han pasado por el mundo o que están en este momento por el mundo y de una u otra manera no van a necesitar darse cuenta de cómo es el Hamás que se vive hoy. Y entonces dice, en la generación prediluviana, la virtud de Noah es que era veló jamás. ¿Por qué? Shekulam ayub homsin, todo el mundo era homes. ¿Qué era homes? Todo el mundo practicaba esa suerte de principio de violencia física, de palabra, moral, intelectual. Terrible mundo. Beshetufim be'arayot. Pero aparte de todo, ese jamás llegaba a un punto de nivel perdón por la palabra, de excelencia, donde estaban todos shetufim. Shetufim es colmados de arayot, de relaciones incestuosas. Se tomaban mujeres o se tomaban hombres de donde se quisiera tomar. Las relaciones prohibidas, incestuosas, ocupaban todo el arco. No solamente rompían la estructura familiar, que ya no existía, sino también la estructura social, entre lesbianismo y entre homosexualidad. Todo eso formaba parte de ese escenario prediluviano, que la Sagrada Torá lo ve desde una perspectiva de jamás, lo ve desde una perspectiva de violentar la conciencia humana. Yo no estoy analizando si esto es bueno o malo. Estoy analizando simplemente las palabras que dice el Meshech Jochma con respecto a actitudes que hemos descubierto en la época prediluviana. Y entonces, como que este mundo, eh, eh, Olam, como dice la Gemara, que minhago no ejemplo, este mundo sigue su rutina, sigue siendo el mismo mundo de entonces también ahora. Nada más que ahora puede haber manifestaciones pro y puede haber partidos que defiendan y tendencias que defiendan. Bueno, el ser humano es así. El ser humano ha entrado a veces en una debacle y esa debacle no es que fue superándose, sino que a veces fue superado. Muy bien, Abal, Ahara Mabul, ahora dice, la otra generación, la que sucede al diluvio, la postdiluviana, Ayukulam Gedurim Me'arayot, o sea, ya ahora todo el mundo había aprendido una lección y ahora se pusieron de vuelta de manifiesto lo que vamos a conocer como Sheva Mitzvot Benei Noach, las 7 mitzvot de Noach. Es decir, para informarnos nada más, es que Akadosh Baruj Hu no innovó en el mundo 7 mitzvot después del diluvio. No, Adam Arishon ya había sido ordenado con 6 mitzvot. 6 mitzvot. Luego, con Noah, al terminar el diluvio y salir de la Teba, hay una mitzvah que se le adiciona. La séptima mitzvah se llama Ever Min Ahai. Quiere decir, como se autorizó el comer carne, porque no había alimento en un mundo completamente destruido, y hasta que trabajase en la tierra llevaría su tiempo, entonces Akadosh Baruj Hu le permite al ser humano comer carne animal. Pero para eso pone reglas, y entre ellas, fundamentalmente, Ever Minahai. Ever Minahai quiere decir no comer un órgano de un animal mientras el animal no ha sido muerto definitivamente. Y si no se lo podía cazar,
Eventualmente, y mientras todavía estaba con sus patas en movimiento o no había muerto el animal, los hombres ya comían su carne. Eso se llama Eber Minahai. Pero hay 6 mitzvot anteriores. Y esas mitzvot las recibió Adán y la transmitió a Shet, su hijo, y Shet a Enosh, y Enosh a Mehuyael, y Mehuyael a Metushael, etc. Y así llegaron esas 6 mitzvot hasta los días de Noah. Asarat Dorot me Adam ad Noah, no lo olviden. 10 generaciones pasaron de Adán hasta Noah. Y por lo tanto, ese cúmulo de mitzvot, se las recuerdo nada más, para que lo entiendan. Ante todo, el no blasfemar a Dios, quiere decir el no maldecir el nombre de Dios. Esa es una de las mitzvot más importantes. La no idolatría, no conducirse a través de la fe en ídolos, porque Kadosh Baruj Hu se había revelado al hombre. Tercero, el no robar. Cuarto, el no matar, que eso también es un elemento sustantivo. El cuidado de las relaciones adúlteras o incestuosas. Y la sexta mitzvah, el establecimiento de cortes de justicia. O sea que tenemos delante nuestro un mundo ordenado, organizado. ¿Qué pasó con Dios? La Torre de Babel. Vamos a terminar con Dios. Eso va a venir ahora como resultado de la época postdiluviana. La idolatría. Bueno, Nimrod, Egel y Yod Gabor Baaretz. En esta perashá tenemos a Nimrod que empieza a ser un dictador en la tierra. ¿Pero qué es Nimrod? Un hombre pro-idólatra. Y todo esto del robar y del secuestrar y del matar se transformó en una realidad deportiva. Pero todo esto estaba marcado en la época prediluviana y en la época postdiluviana se agregó una sola mitzvah. Por eso dice el Meshech Chochmah. Después del Mabul estaban todos ya circunspectos. El tema de las arayot, de las relaciones sexualmente prohibidas, estaban ya limitadas. O Prushim jamás. Y todo el mundo ya se había apartado. El mundo era Noah, su mujer, sus hijos y sus esposas. Era todo el mundo. Eran 4 familias. De aquellas se van a desarrollar todo el mundo, las 70 naciones que leemos en Bereshit. Omnam dice, sin embargo, dice Meshech Chochmah, Tamim Anav Beshafer Ruach Bedoró en Hashivut. Wow, muy fuerte lo que dice Meshech Chochmah. Sin embargo, esta persona que hubiera sido íntegra, humilde y de un perfil de su espíritu tan bajo en su generación, eso no tenía importancia. Shetzlam lo haya Hashuv Tzadik. Porque en esa etapa, en esa generación prediluviana, el Tzadik no era importante para nadie. Ese valor de persona, esa persona a ser valorada, no tenía trascendencia. Abalahara Mabul, pero después del diluvio, en la época postdiluviana, Shenishar Levadó, que quedó solamente él, Noah, también sus hijos. Ve Hashem diber imo, y Hashem habló con él, se le reveló tras el diluvio. Vuelve la palabra de Dios. Ubedejó y lo bendijo. Ve itziló y lo salvó. Veía Zan un farnés cola olam. Y Noah estuvo todo ese año nutriendo, alimentando, sustentando a todo el universo. Los animales, ¿verdad? Que estaban en el arca. Dice, Velo Yamit Gae. Y Noah, así todo, jamás tuvo un pensamiento de soberbia. No se sintió orgulloso.
Entonces solamente en la época postdiluviana nace la dimensión de Noah, Tamim, ese Tamim que pasó inadvertido en su generación anterior. Ahora ese Tamim forma parte de un escenario esencial. Anab, el hombre humilde. Y por eso le dijo a Kadosh Baruj Hu, al ingresar Noah bajo las aguas del Mabul en la Teibá, en el arca, Kiotja Raiti Tzadik Badorazé, porque a ti te he visto Tzadik en esta generación. Qué importante, ¿no? Y no le dijo Tamim. Tamim ni se lo menciona. En el momento que empieza eventualmente el diluvio, empiezan las primeras gotas, le dijo a Kadosh Baruj Hu a Noah, Bo el Atevá, ingresa al arca tú y tu mujer y tus hijos y tus nueras, etc. Y Otja Raiti Tzadik Badorazé, porque a ti te he visto Tzadik. O sea, Noah es ese hombre justo con sus acciones. Pero también no se lo menciona, porque también no lograba impactar a su generación. Y esto obviamente me parece un tema sustantivo en cuanto a lo que representa la condición del hombre. Ustedes saben que la discusión de los Rabbanim en la Gemara fue si Noah hubiera vivido en la época de Abraham, seguramente no hubiera sido un hombre justo e íntegro, porque Abraham lo hubiera superado, encandilado. Otros dicen que no, al contrario, alajad kamá de kamá. Otros sostienen no, si hubiera vivido en la época de Abraham, seguramente hubiera sido un hombre más justo y más. Pero los Ramadim están allí diferenciados en cuanto a la opinión de comparación entre dos hombres. Aquí estamos hablando de un solo hombre, de una sola persona, que tiene dos canales de expresión. Uno, el de su generación prediluviana. Y en eso es Tzadik, porque se dio cuenta de que el mundo habría de sobrevivir con él, y él con el mundo, y sin embargo, nunca su corazón se sintió orgulloso. Pero en la generación postdiluviana, ahí sí, ahí eventualmente Noah fue Tamim. Ahí es cuando nace el hombre Tamim, que era la condición que tenía que haber sostenido eventualmente Noah en su crecimiento con el mundo de la creación. Sin embargo, cuando terminó ese diluvio y que Kadosh Baruj Hu le abrió las compuertas de ese mundo que estaba sumamente destruido, prácticamente desolado, a Kadosh Baruj Hu bendijo a Noah y a sus hijos, Beatem, Perú, Rebú, otra vez, la bendición a Adán, el mismo escenario de Bereshit. Y en última instancia, a Kadosh Baruj Hu se les revela a él y a sus hijos, diciéndole de Atem, como dice el Meshech Chochmah, siguiendo otra tradición hasídica, de Atem, o Tiotemet. La verdad está planteada aquí. La palabra Atem, vosotros, tiene las mismas letras que la palabra Emet, cambiadas de lugar. Emet quiere decir verdad. Hay un solo camino posible, que es el camino, el Tamim, que tiene que hacer sus caminos, ¿en dónde? En la verdad. Caminar la verdad. Y el Emet es tan extenso que va desde la Aleph, primera letra del alfabeto hebreo, hasta la Tav, hasta la última letra. ¿Podrá el hombre sostenerse? ¿Podrá el hombre ser ese hombre humilde, tamim, anab, de un bajo perfil, un espíritu contrito, que pueda caminar sobre la verdad? Vayágel Noach Ish Adama Vaitakere. Y entonces nos dice la Torah
en la contrapartida. Que Noah se transformó en un hombre de la tierra y plantó una vid. En el Midrash se refiere, por supuesto, a Bereshit Rabbah, el Midrash de Bereshit Rabbah en la Perashá 36. Amar Rabbi Berejia, Javid Moshe y Noah. Dijo Rabbi Berejia, es más amado Moshe que Noah. Miren la comparación. Moshe con Noah. No vivieron en una misma etapa. Al contrario, Noah es la generación 10 del mundo. Moshe es la generación 26 del mundo. Para que tengamos el criterio, nada más. Javid Moshe y Noah. Noah, dice el Midrash, del momento que fue llamado Ish Tzadik, ese hombre justo que le cupo tal mote cuando tocó la época prediluviana, Nikra Ish Adama, fue llamado hombre de la tierra. Moshe, cuando aparece en el escenario bíblico, ¿dónde lo vemos aparecer? Sí, estuvo en Egipto, no ninguna duda. Y allí tuvo que fugarse para matar al egipcio, ¿recuerdan? Pero hasta ese momento no aparece una definición de Moshe. ¿Quién lo define a Moshe en primer lugar? Las hijas de Yitro. Las hijas de Yitro, que ese día llegaron más temprano que nunca a su casa, porque Ish Mitzri, Itzilanu Miyad Aroi, un hombre egipcio nos salvó de manos de los pastores. Moshe Rabbeinu aparece en el curso de su historia como Ish Mitzri, como un hombre egipcio. Hablamos de estos aspectos. Hombre de perfil bajo, no, yo lo dije mal. Shefal Ruach, tiene razón, Lea. No perfil bajo. Shefal Ruach dije que es una persona de espíritu contrito. Una persona que no se da aires de superioridad. Shefel es bajo, por eso dije perfil bajo. Pero es una persona que no tiene a nivel un espíritu de superioridad, como el Ge'eh Ruach, ¿no? La persona que es soberbio y entonces actúa de esa manera. El Anab es una persona que interviene, como dije, tiene lugares como Moshe Rabbeinu, que es Anab, pero lo que tiene es su palabra, firme, recta. Permanentemente busca, obviamente, el bien y la verdad, ¿no? El Gesed y el Emet. Así que perdón por mi mala interpretación o mal traducción. Shefal Ruach. Dice el Pirkei Avot, meod eve Shefal Ruach. Dice mucho, 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 mucho tienes que ser una persona de espíritu contrito. Quiere decir una persona que no sienta aires de superioridad. ¿Sí? Entonces, Moshe Rabbeinu pasó de la denominación original Ish Mitzri hasta que es llamado Besot Berajá, que leímos en Simchat Torah, Asher Berach Moshe, Isha Elohim. Ahora pasó de Ish Mitzri, del hombre egipcio, al hombre de Dios. Einyan, dice el Meshech Chochmah, que el tema es que hay dos formas de conducirse en lo que es Avodat Hashem, en el servicio de Dios, en el servir a Dios. Derech Echad, un camino es Mishemeyached Atzmo leAvodato Yitbaraj uMikodem. Está aquel que decide Leyached Atzmo, quiere decir consagrarse a sí mismo para servirlo a Dios, bendito sea, Umidvoded, y se aísla. Pero también está también quien se ocupa de las necesidades públicas de la comunidad, Umebatel Atzmo, y se anula a sí mismo, Bishvil Aklar, a causa de todo el conjunto, Umafkir Nafsho Aburam, y deja su alma librada a causa, para ellos. Una persona que da todo de sí. Los elementos que dice aquí el Meshech Chochmah es
se ocupa de las necesidades públicas, se ocupa, osek, mevatel atzmo, se anula a sí mismo. Es decir, yo no soy la persona. A causa del colectivo, del conjunto, umafkir nafsho aburá. Su alma, que es el aspecto cualitativo de todo lo que es su conducción, la pone en manos de los demás. ¿Quién? Por lo tanto, dice el Meshech Chochmah, Tzaddik Lomar Lefi Musar, hay que decir de acuerdo a este concepto que quien se aísla habrá de ascender a un altísimo grado. Ese que se aísla estará en un punto de elevación notable. Desde Yarad Biodragatón. Y el otro, que lo hace todo por los demás, que no se aísla, ha descendido de grado. Y así dice el Kohelet Rabbah, quiere decir el Midrash del libro de Kohelet, quiere decir que el Oshek quiere decir que a veces el hecho de apremiar en el sentido material, económico, la opresión, Yeholel Jajam, a veces alabará al sabio. Bueno, Kohelet es una persona muy distinguida, fue el rey Shelomó, y por supuesto que Kohelet no tenía pelos en la lengua. Entonces decía que el Oshek, que es la peor condición que podemos tener cuando lo ta'ashok, no oprimir al prójimo, y Yeholel Jajam, llevará ¿qué? A la alabanza negativa del sabio. Para Yeshua ben Levi, Shachach, Pei alajot, Bishbil Shasak Betzorchei Tzipor. Quiere decir, a veces, dice la Gemara, a Oshek no es la presión y la opresión, a Osek, el que se ocupa tanto de los demás, ¿qué le causa al Jajam? Y Yeholel, causará un vacío en él. La lectura es diferente, sino que dice Rabbi Yeshua ben Levi, Shachach se olvidó 80 alajot porque se ocupó de las cosas comunitarias. O sea que a veces el jajam sufre a cuenta de que de la mega ocupación que le producen las criaturas y que le produce su comunidad en particular. Entonces eso lo distrae. Y entonces aquí no hablamos aquí de una opresión material o económica, como originalmente el versículo lo dice literalmente, sino que a veces la persona que está ocupada del resto tiene una pérdida importante de todo lo que es su sabiduría. Dice, pero de todas maneras, encontramos que Noah, encontramos que Noah se aisló. ¿Qué pasó con él? Noah se quedó en su isla, llamémoslo así, y jamás reprendió moralmente a su generación. No actuó. Y por eso dijeron que él, dijeron los Jajamim, seguramente Noah también merecía la exterminación, y era un aislacionista por excelencia. Mejor Zot, Achar Shenikra, Ish Tzadik. Por eso dice, después de que fue llamado Ish Tzadik, un hombre justo, y sabemos que Tzadik Bemaasav, ¿no? En sus acciones, dijimos al principio de nuestro Shebur. Y Arad de Madrigató, ¿qué hizo él? Descendió de su nivel. ¿Y a dónde llegó ahora? Fue llamado Isha Adamá, hombre de la tierra. Esta persona pasa de los valores elevados, supremos, a los valores terrenales. Moshe Nikra Ish Mitri, y Moshe fue llamado hombre egipcio porque fue obligado a vivir en el exilio. Y eso habla de Pejitut Anefesh. Habla de que su vida emocional
y espiritual estaba en el plano más bajo de la existencia. Oílo Masar Atzmo al Israel, pero dado que Moshe Rabbeinu puso en peligro su vida para salvar al pueblo judío cuando mató al egipcio, en su tiempo final fue llamado Ish Elohim, el hombre de Dios, porque llegó a la meta esencial de la completitud, aquello que la persona podrá alcanzar en su vida, y por eso dice, si quieres, contempla el Midrash Rabbah de Bezot Berajá, donde allí dice lo que el Meshech Chochmah nos está transmitiendo. Aquí tenemos entonces un camino que es el comienzo de Noah y el final de Noah. A veces tenemos un potencial, entiendo, a desarrollar y que a veces, bueno, a veces, la mayor parte de las veces, nos entregamos a tantas distracciones en el camino que de repente, desde esa dimensión tan elevada, de repente nos hace ingresar en la dimensión más baja. Y aún aquel otro que empieza desde una dimensión de la más baja, como un prófugo, alcanza a ser el mayor de los profetas. Y esos son escenarios que solamente la Torá nos puede mostrar, no castigando a uno ni al otro, sino tratando de visualizar dónde está el valor agregado que la Sagrada Torá nos está proponiendo hoy para entender. Bueno, muy bien, llegamos a nuestro final el día de hoy, no sin antes agradecerles de todo corazón por acompañarnos ante todo y por sobre todo. Gracias por estar con nosotros y desde Hashem estaremos ya empezando nuevos shiurim con favor de Dios a partir de este mes de Mar Heshvan, para que la lluvia obviamente sea frecuente y para que las palabras de la Torah lleguen a nosotros y nos inspiren a poder ser personas un poquitito mejor. Quiere decir que podamos conjugar el tzadik tamim, que podamos conjugar tanto el justo como el íntegro, tanto en la vida, ¿no? Personalmente de cada uno de nosotros. Muy bien, muchas gracias a todos. Shabbat Shalom, un Boraj y por supuesto, Jodesh. Un Jodesh, un mes hermoso para todos.